Buenas tardes, profesor. Luis. Bueno, ¿No? ¿Perdón? Digo, empezamos en un momentito, nada más. Quiero ver si entran más personas. Ah, ok. Gracias. Bueno, voy a pasar lista, ¿va? Y empezamos. Ambrosio. Presente, profesor. Antonio Hernández. Arellano Bravo. Presente, profesor. Abelino Sánchez. Presente, profe. Cadena Ayala. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. De la Mora Salazar. Presente, prof. Buenas tardes. Buenas tardes. González Hernández. Presente, profesor. Hernández Cruz.
Herrera Lomelí, Presente. López Campiña, Lugo, Presente, profesor. Martínez Bernal, Presente. Mejía Maldonado, Presente, profesor. Ordóñez Carrasco, Presente, profe. Osorio, Presente. Páez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Pérez González, Presente, profesor. Ramírez Jiménez, Presente, profesor. Ruiz Ignacio, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Ruiz Munguía, Aquí estoy, profesor, presente. Ruiz Rodríguez, Presente, profe. Sánchez Flores, Presente, profesor. Suárez González, Trujillo Centeno, Trujillo, presente. Centeno Molina, ¿faltó alguien de pasarle asistencia? Profe, no sé si vean el chat. Yo, hay profesor. unos Antonio Hernández. asistencia. Oh, sí, gracias Alexandra. Ok, ¿nadie más? Bueno, pues entonces cuando gusten podemos empezar. Perfecto, profe. Deme unos segundos para poder iniciar la presentación. Bien. Oh, ¿qué me habías dicho? No te puse atención. Ya lo pagué. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 1, el cual les haremos una presentación o la hablaremos sobre la crisis de 1929, que da tema a una gran depreciación. El equipo lo conforma Herrera Lomelí Ángel Eduardo, Lugo Ursúa Luis Ángel, Martínez Bernal Fernando Atziel, Sánchez Flores Mario Alberto y su servidor Páez Hueyopan José Israel. Comenzaremos con el tema con mi compañero Atziel. Buenas tardes. Bueno, ¿qué fue la crisis de 1929? La crisis de 1929 fue una de las mayores crisis económicas que han afectado a las economías de los países industrializados y que tuvo su origen en Estados Unidos, desde donde se expandió a otros lugares. A ciencia cierta, no se puede situar el fin de la crisis en un momento concreto e idéntico para todos los países. Previo a esta caída de la bolsa en Estados Unidos había tenido un auge económico considerable, pues a la salida de una guerra y como un país de alta producción se encontraba en la cima. Pese a esto, para costear la guerra tuvo que hacer uso de los llamados bonos de libertad, que tuvieron un gran impacto debido a sus grandes ventajas y beneficios que tenía, y que gracias a ellos se formaron, por así decirlo, algún modo de acciones. Con la imagen de que estos bonos eran invertibles, el problema fue de que se creó una burbuja económica, que debido a que tantas acciones eran metidas a la bolsa de Wall Street, la economía ya no se podía recuperar. El inicio de la Gran Depresión. Se señala el punto de partida de la Gran Depresión el 29 de octubre de 1929, jornada que es recordada como el Martes Negro,
Durante este día, la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca antes vistos anteriormente. Previo a este hecho, poco antes, las cabecillas de bancos intentaron introducir al mercado más dinero para estabilizar el mercado, cosa que sí hicieron, pero no fue por tanto tiempo. Las causas de la crisis. Sobre las causas que dieron lugar a la crisis de 1929 no existe un consenso claro, porque pese a que se supone que fue por la explotación del recurso de que les daban dinero por préstamos, no se sabe exactamente si esa fue la situación de que se desplomara la bolsa. La Gran Depresión trató de explicarse desde diferentes corrientes, como el keynesianismo y la economía institucional, los monetaristas e incluso desde economistas heterodoxos han realizado sus interpretaciones. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a explicar las consecuencias de la Gran Depresión. La Gran Depresión tuvo una serie de consecuencias en todos aquellos países por los que se extendió. Estas causas fueron económicas, sociales y políticas. Ya no entendí, oiga, ¿son consecuencias o causas? Disculpe. Digo que ya no entendí si son consecuencias o causas. Consecuencias. Ok. Vamos a explicar lo que fueron las consecuencias económicas. Una de ellas fue que numerosos bancos quebraron a consecuencia del impago de muchas personas que solicitaron créditos. Esto provocó que se fueran a pique más de 2,000 bancos y con ellos miles de millones de dólares que tenían depositados los mismos clientes. Además, el consumo descendió, lo que significó una caída de precios y la circulación monetaria. Muchas empresas de diferentes sectores se vieron obligadas a cerrar. Los gobiernos, con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adaptar medios proteccionistas. Una de las principales industrias fue la manufacturera, que la tasa de desempleo aumentó aún más de la media nacional, que en este caso fue en Estados Unidos, es el ejemplo. Y la producción se redujo a la mitad, y en algunos sectores, como es el del automóvil, la automotriz, que fue hasta 3/4 partes, y por motivos de esos aumentaron demasiado las cifras de desempleo a través de todo el mundo. Todo ello conjuntamente dio lugar a que la actividad económica se frenara. Por ello, la renta nacional y la riqueza de muchos países se vio mermada. En apenas 6 días que empezó lo de la Gran Depresión, que fue a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió estrepitosamente e inesperadamente. Que esto quiere decir que las ventas de más de 16 millones de acciones se evaporó las suculentas ganancias de todo el año. La bolsa continuó con su declive, los precios agrícolas se hundieron y la imposibilidad de los clientes de pagar sus préstamos puso a muchos bancos entre la cuerda floja. Además, se produjo el descenso de las exportaciones cuando los efectos del crack norteamericano se dejaron sentir en Europa a finales del mismo año, en 1929. Otras de las decisiones que se iniciaron fueron sacar al país del patrón oro y aprobaron nueva ley agrícola, con las
que el presidente, en este caso de Estados Unidos, pudo inflar el dólar. Bueno, yo continuaré hablando de las consecuencias políticas. Bueno, ya se habló anteriormente los temas de consecuencias económicas y pues todo el inicio de esta crisis. Pero pues también tenemos algunos percances políticos que estos, digamos que se vieron muy involucrados en estas consecuencias, las cuales que empezaron a generarse algunas democracias liberales y ponían en duda pues, varias corrientes políticas e ideológicas que se vieron muy marcadas en estos tiempos, bueno, en esos tiempos, y que bueno, marcaron tendencia más adelante. Algunos países pues que tuvieron una representación muy totalitaria de carácter fascista, fueron de los que tuvieron más representaciones, como Alemania, Italia, que fueron de los ejemplos más principales que se pueden decir que marcaron estos cambios, dando una salida difícil a esta situación que se vivía en esos tiempos. Por otra parte, conocemos otros sectores que se empezaron a mover o a verse atraídos hacia el socialismo soviético como una posible alternativa de salida, ya que al verse, se podría decir, como contra la pared, entre poder decir otras cosas, seguir esas corrientes para poder salir adelante, porque pues conocemos muchas cosas, ya sea por obras literarias o incluso algunas películas que llegan no a dar claro, por ende el mensaje claro que fue lo que se vivió en esos entonces, pero sí marcan tendencia de todos los cambios y todas las afectaciones que se vieron por esta crisis. A pesar de muchas diferencias que se intervino la economía del Estado, que fueron con muchos matices que eran pues, elementos comunes en esas intervenciones estatales que parecían ser aptas para paliar algunos efectos de la crisis. En relación con el ascenso del fascismo de esta Segunda Guerra Mundial, o como en efecto que se le dice la Gran Depresión de 1929, también los países con un sistema capitalista se liberó este implante de intervenir en la economía. Un ejemplo fue New Deal en Estados Unidos de 1933 a 1938, donde el objetivo fue sostener a las capas más pobres de la población y reformar los mercados financieros y redimizar una economía estadounidense mediante un programa de intervención pública en la economía. Yo creo que son cosas que viendo en este factor, que se podrían tomar, bueno, a lo mejor estoy exagerando para comentar en un futuro, pero serían temas interesantes para poderlos implementar para esta situación de que nos vemos afectados en pandemia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito de las consecuencias sociales. Bueno, antes de eso, pues como ya mencionaron mis compañeros, pues antes de el marco en el que se desarrolló toda esta crisis fue después de la Primera Guerra. Estados Unidos venía como al alza, venía muy optimista y muy consumista, debido precisamente en parte a que fue el gran ganador de la Primera Guerra Mundial.
Para eso hay que recordar, por ejemplo, que hicieron un tratado después de la Primera Guerra Mundial que se llamó el Plan Dawes, o la verdad no sé cómo se pronuncia, pero se escribe DAWS, en que Alemania tiene que pagarle a los que perjudicó en la guerra, y estos a su vez tienen que pagarle a Estados Unidos, a grandes rasgos. Entonces aquí empezó un optimismo muy grande por parte de los Estados Unidos, en el que se puede quizá ver mejor si alguien ha visto, por ejemplo, la película esta de Gatsby, o incluso el libro, que se ve este ambiente como optimista, como mucho de consumo, pues se puede dar una idea de lo que representó para Estados Unidos esa época. Por eso también sorprendió tanto que en 1929 viniera esta crisis con el denominado, bueno, uno de los factores que hizo posible esto fue el denominado crack de la bolsa de Nueva York, el que tan mis compañeros, en el que se hundió la bolsa y los inversionistas decidieron vender sus acciones, pero no tenían quienes comprara suficiente. Se les llama el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, precisamente cuando ocurrió este hecho. De ahí empezó una serie de circunstancias que tuvieron como consecuencia algunas de las que ya mencioné mis compañeros, económicas o políticas. En este caso yo les hablo de las sociales, que en las sociales principalmente hubo mucho desempleo. Eh, por ejemplo, aquí les tengo un dato de que ahí está la grafiquita. Se ve, por ejemplo, Estados Unidos con el azul. Hay 14 millones a lo largo en la crisis y a lo largo de todos de los años posteriores de la crisis, se ve que hubo un gran desempleo en Estados Unidos. Igual aquí en Alemania, que fue el otro impactado por esta crisis. Entonces, ese fue uno de los grandes consecuencias sociales que hubo después de la guerra. Y también otro importante, pues que los que tenían trabajo, pues tenían bajos salarios. No tenían un salario importante que les permitiera desarrollarse. Em, Esto provocó en parte que existiera, o sea, acrecentara esa brecha entre ricos y pobres. Eh, la clase media, pues, como se veía cada vez más desplazada, perdón, hacia, hacia, hacia la pobreza, hacia la clase más baja. Entonces, pues era serio, ¿no? Aquí menciona, por ejemplo, que varias firmas, debido a esto, o como causa de esto, fue que desaparecieron muchas firmas de empresas. La siguiente, por favor. Ajá, que es lo que les digo, hubo un gran, después de 1920 o después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un gran desarrollo y luego vino el declive. Digamos que a la clase más baja o a las personas aquí, debido precisamente a eh, ese exceso de gente pobre, o dada la ruina, pues se multiplicaron, por ejemplo, las asociaciones caritativas, eh, hubo marchas incluso en contra del hambre, hubo también emigraron de las zonas más pobres a las zonas más ricas, y eso generó que hubiera o que se generaran barrios marginados, que se llamaban guetos. Eh, Otra de las consecuencias eh, eh, de este crack, de esta depresión de 1929. Otra curiosidad aquí que encontré fue que también de alguna forma se ensañó la persecución hacia las minorías, como los negros o los judíos en el caso de Alemania. Puede decirse que eh, este crack o esta depresión, pues sí perjudicó bastante o allanó el camino para que se desarrollara lo que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los regímenes fascistas en Alemania o Italia, ¿no? Que bueno, en un momento más lo abordaremos, pero eh, por el momento ahorita aquí le corto. Gracias. Siguiente ya, sí.
Bueno, hablando sobre las consecuencias específicamente de México, esta crisis fue una de dos que se vivían en el país. Eh, Primeramente esto, empezando bueno, afectó seriamente a México, ya que la mayor parte de la industria que estaba presente en México era de propietarios extranjeros, principalmente entre el 98 y el 98 y el 100%, que fueron la industria del petróleo, la minería y la industria eléctrica. Solamente el 46% de la industria que estaba presente en México era de propietarios mexicanos, de hecho. En este periodo existía mucha población, existían 17 millones de habitantes, de los cuales el 42% eran personas pues sin estudios, y de las cuales el 80% era de zonas rurales. Bueno, en el país existían principalmente el medio de transporte eran los ferrocarriles. Habían unos 20,000 kilómetros de ferrocarriles, pero solamente 4,260 kilómetros de carretera, y apenas solamente 1,183 de estos eran pavimentados, lo que dificultaba de manera importante la industrialización del país. La población económicamente activa alcanzaba los 5.5 millones, de los cuales solamente 3.7 millones trabajaban en tareas agrícolas y 750,000 en oficios industriales. Esto es algo curioso porque al final esta parte importante de los oficios agrícolas fue lo que terminó amortiguando de cierta manera la crisis, debido a la enorme cantidad de los mexicanos expulsados de industrias de Estados Unidos que tuvieron que regresar a México. Eso fue lo que amortiguó eso, ya que permitió la industria del autoconsumo, el producir el consumo propio, permitió amortiguar esa seria situación que se estaba viviendo en Estados Unidos. Bueno, la demanda de trabajadores en industrias como la textil, como la minera, se redujo, y las exportaciones mexicanas en 1929 estaban en 274 millones de dólares, y en 1932 bajaron hasta los 96.5 millones. En términos generales, esta crisis determinó una caída de los salarios, del monto global de los salarios, una caída de la ocupación, un descenso de los precios de las materias primas y de los ingresos del país debido a sus exportaciones, así como también una baja en la inversión productiva en el país. Y bueno, esa es la primera crisis que se vivió, pero también en ese entonces México se encontraba en otra crisis, una crisis ya política, caracterizada por este periodo histórico que se conoce como el Maximato. México venía de un periodo presidencial liderado por Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Y bueno, lo que desató esta crisis fue el asesinato precisamente de este último, de Álvaro Obregón, que desencadenó mucha desconfianza en el gobierno, y principalmente contra Plutarco Elías Calles. Entonces, él lo resolvió como que intentando aparentar que se alejaba de la vida política, nombrando a un presidente temporal, que es el licenciado Emiliano Portes Gil. A partir de aquí es donde empieza este periodo determinado el Maximato,
se le llama así debido a que Plutarco Elías Calles se convierte en el jefe máximo de la revolución. Este periodo lo representan estos tres presidentes. Bueno, Emilio Portes Gil fue temporal y uno de ellos renunció, pero bueno, son estos tres presidentes. Pero se dice que en realidad quien movía los hilos detrás de todo esto era Plutarco Elías Calles. Es debido a esto que se le llama Maxibato, porque siendo él el jefe máximo de la revolución, era quien controlaba todo detrás de la cortina. Sin embargo, en esta parte histórica del país es en donde se lleva a cabo el tratar de lidiar con esta crisis económica, principalmente ya en el periodo de Pascual Ortiz Rubio, se promulga la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal, así como también se amplían las redes telefónicas del país y se ratificó la libertad de cultos. Cosa importante porque en el periodo de Plutarco Elías Calles se terminó por una guerra cristera que iba en contra de cierta religión, pero bueno, en este caso se ratificó la libertad de cultos y durante bueno, después fue sustituido bueno, de hecho este presidente es el último que se tiene que ha renunciado a su cargo y lo sustituye Abelardo Rodríguez, que lo principal que se hizo durante su periodo presidencial fue la promulgación de la Ley de la Nacionalización y Naturalización, el Código Sanitario, la Ley Orgánica de los Tribunales Federales. También se estableció lo que es el salario mínimo, se reformó la Ley de Patrimonio Ejidal y bueno, se le otorgó el control total de los cambios al Banco de México y fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes. Este periodo presidencial pues se caracteriza por varias irregularidades en el manejo de la política, cosa que terminó posteriormente con la presidencia del presidente Lázaro Cárdenas, que bueno, aquí ya no, la anterior, que bueno, aquí ya se realizan otro tipo de cambios, se apuesta por una inversión en el propio país, creyendo que el país puede sostenerse a sí mismo, y una inversión a los productores agrícolas, al campo y al impulso de las redes de ferrocarriles, así como la expropiación petrolera. Y la siguiente. Bueno, ya por último, y para no aburrirlos más, entramos con la parte del liberalismo clásico, rápidamente. Esa es la solución que se le dio a la crisis. Hubo varias propuestas, voy a mencionar tres de ellas. Una de ellas fue la primera, es la del liberalismo clásico. El liberalismo clásico propone como base que no intervenga el Estado. Es un liberalismo tradicional y que por eso propone medidas de carácter deflacionista. Deflacionista quiere decir que hay un exceso de oferta que hace que, con la intención de bajar los precios. Básicamente es eso. Entonces, los que abogaron en su época por esta solución de la crisis, pues proponían principalmente tres cosas. Una que era la reducción de la masa monetaria en circulación, lo que resultó un fracaso porque condujo a la bajada de precios y disminuyó la actividad económica. La otra que se propuso fue el descenso en los salarios, pero también falló como medida debido a que no solo Keynes demostraría más tarde, como lo veremos un poquito más adelante,
que los salarios no solo dependen del empleo, sino que también dependen del consumo y la inversión. Es bien. Por último, unos puntos es adopción de medidas de carácter proteccionista de cara al exterior, disminuyendo las importaciones e incentivando las exportaciones. Como les digo, esta medida no fue la primera que se tomó, una de las medidas que se propuso, pero resultó un verdadero desastre, porque provocó todo lo contrario de lo que se quería, que era reactivar la economía y pues al contrario la hundió todavía más. La siguiente, por favor. Ajá, aquí les digo, como el carácter deflacionista. La siguiente, por favor. Bueno, y entramos aquí con Keynes, que este fue como el que propuso una, una teoría mejor que adoptaron que adoptaron los países que mejor libraron la crisis, o que intentaron adaptarla a sus condiciones dentro de sus países. Keynes fue un economista de 1883 que nació en 1883 y murió en 1946. Y escribió un libro que es sobre la teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. Aquí analizaba las causas de la depresión y intentó proponer unas recetas, por así decirlo, para solventarlo. Él proponía una mayor intervención del Estado para que regulara el equilibrio entre la oferta y el consumo. La siguiente, por favor. Me propuso tres ejes básicamente, o estos cuatro, perdón. Primero, desarrollar una política de inversión estatal, de modo que se estimulara la iniciativa privada. También propuso poner en circulación abundante dinero con el fin de estimular la inflación. El tercero, incrementar los salarios, porque como ya lo mencioné antes, él creía que, o propuso más bien, que los salarios no solo dependían del empleo, sino también dependían del consumo y dependían de la inversión. Y proponía por último intervenimiento en los sectores económicos, de modo que el Estado regulara precios, salarios, el mercado laboral, etc., etc. La siguiente, por favor. Y el New Deal fue un resultado después del fracaso de las teorías del liberalismo clásico, pues llegaron Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, adoptó de alguna forma estas medidas que Keynes propuso para el país, y de esas medidas se les llamó el New Deal, que fue en el 33. Pero hubo otras medidas, por ejemplo, otras soluciones a la crisis no tan favorables como la que sigue, por favor, que es la de los alemanes o los italianos. La siguiente, perdón, por favor. Ahí está, los regímenes fascistas, que fue el caso de Alemania y fue el caso de Italia, en los que de plano propusieron un control absoluto de los estados sobre el mercado y proponer muchas restricciones. Aquí lo pongo, se pone una intervención del Estado. En el caso de Alemania fue un gran programa de rearme. La inversión en grandes obras públicas y encontrar mercados externos. Esto es una medida muy radical que propició esta tendencia de expansión de Alemania, o de querer consumir otros mercados. Propició o fue una de las causas que hizo que Hitler y con su partido nazi pues tuvieran adoptar medidas que a la larga pues ya sabemos cómo terminaría. Igualmente, además de Alemania, también Italia. Italia no tanto en el ejército, más a nivel industrial, pero igualmente abogó por una intervención excesiva del Estado en asuntos económicos. Entonces, estos regímenes fascistas también fueron el resultado, en parte, de las soluciones que se le dieron a aquella crisis de 1900. Y creo que por mi parte sería todo. Ok. Gracias.
Por eso concluye en su exposición, imagino. Así es, profe, sí. Sí, profe. Ok. Sale pues, Sí, gracias. Bien, miren, pues como pueden ver, finalmente la crisis económica de 1929 se gesta, nace en Estados Unidos y de ahí se generaliza a diversas regiones, ¿no? Y se llama crisis mundial porque se supone que afecta a gran parte del planeta en ese momento. Eh, Sin embargo, hay que como que dejar claros algunas ideas. La primera es que para algunos economistas esta es una crisis de sobreproducción, ¿no? Hay bastante dinero circulante y ello va a generar un proceso en donde todo el mundo quiere ganar y en donde se establece esta condición de lo que es el tema que pedía yo que también rescataran, que por cierto no lo comentaron en su exposición, y que tiene que ver con una desmedida ambición por el dinero, por la riqueza, ¿no? Y esta condición viene a ser uno de los factores fundamentales para que se generen las crisis. Según el marxismo, según el materialismo histórico, la generación de crisis económicas es inherente al capitalismo, ¿no? Hay una teoría en donde se establece que eh, cada determinado tiempo se establecen estos ciclos en donde pues, inicia un proceso de crecimiento y llega a una cima, ¿no? En donde la riqueza es bastante abundante, como en el caso de los años 20 en Estados Unidos. Es bien, tiene un proceso de declive hasta que se genera nuevamente la crisis económica. Y a decir del marxismo, esto es inherente al sistema capitalista. Y también es curioso, se supone que la crisis económica, pues obvio, ¿no? Afecta directamente a Estados Unidos y obvio a todos los que están y le deben dinero de manera directa o tiene inversiones fuertes, como el caso de México, Estados Unidos en determinada nación. Y todo ello va a, pues, con un efecto dominó, va a ir generando este proceso de la famosa crisis. Pero les decía, ¿no? Es algo curioso que se supone que dicha crisis no afecta en gran medida a la Unión Soviética, ¿no? En ese momento, los países socialistas finalmente no se ven afectados por esta crisis mundial y continúan ellos en estos procesos de desarrollo y de crecimiento y de fortalecimiento de su régimen capitalista. Y esto tiene una razón central en lo último que manejaba el compañero Herrera respecto a que una de las medidas que finalmente van a permitir salir de la crisis es la política económica que implementa Keynes, ¿no? Keynes establece que la fórmula para poder eh, atravesar la crisis o superar la crisis tiene que ver con la intervención del Estado, ¿no? El Estado se convierte entonces en un árbitro, se convierte en un Estado interventor en la economía, lejos de toda la política liberal, y en lugar de hacer lo que después va a propulgar nuevamente Estados Unidos con el asunto del neoliberalismo, ¿no? Se pide que el Estado intervenga en los procesos económicos. Eh, Obvio, para Keynes no tendría que llegar al extremo de lo que pasa en los estados socialistas, ¿no? Ahí la intervención del Estado es completa. Y también me parece que sería una falsedad o por lo menos una mala apreciación pensar que la intervención del Estado haya generado la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la intervención del Estado en el caso del fascismo y del nazismo viene, digamos que aderezado o enriquecido de un odio, ¿no? En contra de todas las medidas que se le dieron a Alemania por el pago de lo que había sucedido con la Primera Guerra Mundial. Porque si en todo caso esto fuera así, pues bueno, entonces los países de la Unión Soviética, o los países socialistas, pues hubieran tenido, digamos, el mismo problema que Alemania o que cualquier país o nación fascista.
Me parece que no, que la apreciación ahí es diferente. La intervención del Estado en economía me parece que genera otro tipo de características, ¿no? En México, pasa algo similar finalmente, ¿no? El Estado que asume los gobiernos por revolucionarios, lo que hacen o lo que empiezan a hacer es intervenir en la economía y empiezan a tener industrias nacionales, y por eso esta política de Cárdenas de poder nacionalizar el petróleo es uno de los factores esenciales, ¿no? A partir de allí, pues se viene la nacionalización de la industria petrolera, de la industria ferrocarrilera, de la industria eléctrica, y entonces se empieza a crecer y a generar toda una serie de medidas para poder impulsar la economía nacional, que entre otros se va a denominar algo que también va a estar presente, y que se llama la sustitución de importaciones, ¿no? En la medida en que Estados Unidos está en crisis, entonces hay necesidad de poder crear eh, pues muchas cosas que los estadounidenses dejan de exportar, y entonces pues deviene en un proceso de crecimiento forzoso de la industria nacional. Y todo ello va involucrado, yo insisto, con la participación económica del Estado. En realidad el capitalismo, digamos que está debatido entre un libre mercado en donde todo pertenece a el empresario, al empresario privado, al burgués, ¿no? O un capitalismo en donde esta economía está regulada por el Estado. O el extremo, ¿no? Y que entonces deja de ser capitalismo y se convierte en socialismo, donde el Estado prácticamente controla todo el proceso económico y hay muy poca participación de particulares en los procesos de carácter productivo, ¿no? Del sector económico. Digamos que esos son los tres casos que tendríamos que ver, ¿no? Y obvio la combinación de todos estos elementos en economía. Lo que sí es un hecho y está demostrado es que, como lo había plantado el marxismo, es que las crisis económicas generadas por el capitalismo son cíclicas, ¿no? Se presentan en la historia cada determinado tiempo y tienen un resultado, evidentemente, que perjudica, digamos, a los sectores más desfavorecidos. Y me parece que lo que comentaba por ahí uno de ustedes, no recuerdo quién, en relación a las medidas que finalmente tiene que tomar el Estado en procesos de crisis, como en este caso de la dichosa pandemia, es un ejemplo más. Entonces, hoy, el hecho de que López Obrador y el gobierno de Morena estén tratando de impulsar una participación por parte del gobierno para generar industrias, como el caso de este asunto de la refinería, del Tren Maya, etcétera, etcétera, finalmente tiene el propósito de reactivar la economía nacional con recursos estatales, y esto representa como que parte de una de las medidas que históricamente se establecieron, por lo menos en la crisis la década de los años 20, para poder superar dicha crisis, ¿no? Entonces, quien hoy piense que limitar la participación de la empresa privada y tratar de activar la empresa nacional, la empresa estatal, me parece que también está en un error, ¿no? Y que hay una falsa apreciación, por lo menos dentro del esquema de lo que estamos revisando en materia histórica. Entonces, me parece que por ahí va el asunto. En fin, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario al respecto de lo que viene a ser este rollo de la crisis económica, ¿no? Bueno, miren, es complicado quizás, y solamente la gente que lo vive, la gente que sufre las crisis, son los que en realidad, pues bueno, saben de qué caramba se trata, ¿no? No sé si, por ejemplo, hoy, en este momento de pandemia, ustedes hayan pasado por algún proceso de crisis, ¿no? Y hay mucha gente que dice que no existe la pandemia o que es un invento, ¿no? Por ahí de alguien. Y yo insisto, si no lo han vivido, si no han tenido casos cercanos acerca del padecimiento de lo que significa la pandemia, pues va a ser complicado que podamos entenderlo. O algo más, ¿no? Que hayan sufrido algún deceso en su familia, pues entonces es cuando en realidad reflexionamos seriamente sobre los sucesos que están pasando.
Cuando no los padecemos, cuando somos ajenos a ellos, pues efectivamente la podemos pasar, dicen por ahí, tranquilamente, ¿no? Y sin problemas. Y somos menos empáticos en relación a lo que finalmente está sucediendo. Y en lugar de cuidarnos, pues hacemos todo lo contrario. Entonces, me parece que son procesos un tanto cuanto complicados. Y finalmente el dilema, digamos, es que no sabemos realmente las repercusiones que hoy va a tener, ¿no? Otro de los efectos que están causando el asunto de la pandemia, pues es el rollo de la gente que está perdiendo empleos, ¿no? Y otra vez la pregunta sería, ¿cómo la han vivido, no? Si en su casa ha habido este tipo de problemas, si han tenido problemas quizás, y quién sabe cómo les vaya a ustedes, ¿no? Estamos felices de que van a egresar, probablemente este semestre para algunos de ustedes, y cómo están las fuentes de trabajo, hasta qué grado se pueden implementar o se pueden incorporar al mercado de trabajo, pues la verdad es que está complicado, ¿no? Ahí el proceso, hasta para buscar chamba, me parece que va a ser bastante difícil. Entonces, ahí son de los elementos en donde hay quien hoy está afirmando que esta crisis de, económica generada por la pandemia, aquí la causa es la pandemia, finalmente está llegando a límites similares a los de 1929, ¿no? Y en casos como el de México, la verdad es que, digamos que el grado de afectación que se está teniendo es de los más profundos, ¿no? Que ha habido en la recesión económica de México. Y esto, pues bueno, finalmente va a tener una repercusión tarde que temprano en muchos de los sectores sociales, ¿no? Los primeros que padecen son los más pobres, eso es real, ¿no? Si de por sí ganan poco y además se quedan sin empleo, pues la neta es que está medio cabrón, ¿no? O muy cabrón. Entonces, pues bueno, forma parte de este rollo. Lo otro que nos ocupa es quién causa las crisis, ¿no? Digo, ya vimos que está ahí, que se genera, pero siempre hay responsables en este proceso, ¿no? Y dentro de este esquema, el asunto de quién genera el rollo de las famosas crisis tiene que ver con este tema que yo les pedía que desarrollaran, que es el asunto de la ambición, ¿no? Entonces, aquí podemos darnos cuenta el resultado que tiene, entre otras cosas, dice el tema, una desmedida ambición por la riqueza. En fin, no sé si alguien de ustedes consultó el tema y si pudiera opinar algo respecto a la ambición desmedida, ¿no? Y los efectos que genera dicha ambición. Bueno, pues tienen la palabra o pregunto de manera personal, así es que ustedes me dicen. Bueno, profe, a lo que yo entendí con respecto a la investigación fue de que debido a que no recuerdo exactamente qué banco fue el que permitió préstamos con bajos intereses, la mayoría del pueblo, aún personas de bajos recursos, podían acceder a estas cantidades de dinero y tenían pocos intereses que pagar, lo que hacía que fuera viable la inversión. Debido a que la gran mayoría del pueblo invertía, la bolsa se sobreexplotó de estas inversiones y fue cuando hubo la inflación del dinero, de que ya no se sustentaba lo que tenían los bancos con lo que estaban llenando, que a final de cuentas hizo que los bancos tuvieran que cerrar y personas que no estaban dentro de este sistema de inversiones también perdieran sus ahorros porque ahí era donde lo mantenían. Ok, entonces podemos identificar en ese proceso de manera muy concreta digamos que un responsable o varios responsables en ese sentido, ¿no? Y que tiene que ver con los dueños de los bancos y con los dueños de las casas de bolsa, ¿no? En fin, toda la gente que genera un proceso del sector financiero. Y ahora yo les diría, ¿saben cómo funciona el sistema financiero en un país, digamos, como México? No. ¿A ustedes les gustaría invertir? ¿Saben lo que sería eso? Sí, bueno, es un riesgo, ¿no? Bueno, depende.
porque pues si sabes en dónde invertir, por ejemplo, ahorita no te puedes poner a invertir en empresas que sean de viajes, porque pues toda la economía está parada. Te convendría invertir en farmacéuticas que estén desarrollando tecnología. Es como se toman en cuenta tus acciones, hacia qué recursos van dirigidos, ¿no? Una inversión, a eso se refiere. Así es, en un principio, ¿no? En realidad, todo el proceso de lo que viene a ser el desarrollo de las casas de bolsa tiene que ver precisamente con eso, con la compra y la venta de acciones. Y efectivamente, el asunto central tiene que ver, yo insisto, puede haber empresas en donde haya mucha inversión, donde haya mucho dinero, pero que no represente de manera concreta lo que son sus activos ni sus pasivos. Es decir, puede haber empresas muy pequeñitas y que tengan un capital invertido exorbitante, ¿no? Y entonces, si una empresa de ese tipo quiebra, no tiene ningún respaldo para poder, digamos que pagar o solucionar los problemas financieros que en un momento dado aparezcan. ¿Saben ustedes lo que en realidad produce el sector financiero? ¿Qué cosas produce? El sector financiero es el que más dinero gana dentro del sistema económico, ¿vale? Pero no produce nada. Básicamente es un servicio de transacción de dinero. No sé si me doy a entender, ¿no? Es como los bancos, ¿vale? Los bancos, ¿qué producen? El servicio de almacenar tu dinero y tratarlo. Hay algunos que ya ofrecen un Fundamentalmente. servicio de inversión. Exacto, pero vuelvo a insistir, lo que Nada más ofrecen, cobran lo que comisiones, ofrecen ¿no? son un servicio de inversión y de manejo, ¿no? De lo que es el dinero. ¿Me explico? En realidad no producen cosas tangibles, no producen productos en especie. Y todo ello, pues bueno, establece que es curioso que finalmente todo lo que es el sector financiero, curiosamente, es el sector que más dinero gana y el que menos produce cosas, ¿no? Y resulta una contradicción, porque finalmente gran parte de este proceso son los causantes de quienes finalmente van a causar las crisis económicas como la que se vive en 1929. No sé si me doy a entender. Y finalmente lo hacen a partir de un manejo, vamos a decir, pues yo diría tramposo, ¿no? Acerca de los valores que tienen las empresas, acerca de dar cierta información que en un momento dado puede ser privilegiada o no. Por ahí una película, me parece, ¿cómo se llama este cuate que hizo el Titanic? ¿Alguien se acuerda? Lobo de Wall ¿De Street. Wall Street? Ándale, ¿no? El lobo de Wall Street es un ejemplo, ¿no? De cómo se maneja este proceso y cómo, pues finalmente pudiéramos decir que todo ese tipo de riqueza es una circunstancia pasajera, ¿no? Que dura ciertos momentos en donde ciertas empresas las hacen crecer y en un momento dado, cuando ya no es conveniente, pues bueno, puede desaparecer toda la inversión y cientos o miles, ¿no? De personas finalmente padecen este rollo de lo que es la quiebra de empresas, perdón, que en muchos sentidos, como en el caso de México, resulta que muchas de ellas son un fantasma, ¿no? Ni siquiera existen. Y sin embargo hay inversiones en ellas. No sé si me doy a entender. Entonces, es uno de los sectores que más daño le hace a la economía nacional y que el sistema capitalista lo sabe, que el sistema lo maneja, pero forma parte de esta creación de riqueza. Sin embargo, está ahí presente, ¿no? Y lo más grave es que los capitalistas lo fomentan y el Estado lo permite y finalmente quien sale perdiendo, como en el caso de países como el nuestro, pues es el pueblo, porque muchas de esas deudas se vuelven públicas y el Estado se compromete a pagar y quien paga es el pueblo en general. ¿Me explico? ¿Se entiende ese proceso? Y esto va a ser un ejemplo de lo que viene a generar lo que es la ambición, ¿no? La ambición de unos cuantos hombres que tienen pues esta capacidad de poder dominar y de generar el flujo de dinero y que por ganar lana pues no les importa las consecuencias que puedan sufrir pues miles o millones de gentes en una nación determinada.
¿no? Por último, y solamente de verdad para una reflexión para ustedes, es que qué tan ambiciosos son ustedes y en qué sentido, ¿no? Hay por ahí quien dice que la ambición puede ser positiva, ¿no? Y puede ser un elemento para que una persona se pueda desarrollar de una manera, digamos, positiva, perdón la redundancia, y pueda crecer en todos los sentidos que se puedan ustedes imaginar, ¿no? Y tenemos, digamos, una ambición, vamos a calificarla de negativa, y que es o puede llegar a este ámbito de lo que es la ambición desmedida, en donde el crecimiento y el desarrollo personal finalmente va a culminar, pues haciéndole daño a X, ¿no? Número de personas. Imaginen una familia en donde se pelea una herencia y en lugar de repartirse los bienes, que además ni siquiera los trabajó quien va a heredar, ¿no? Pues es capaz de darle la madre a todos los demás familiares, ¿no? Hay por ahí ciertas, pues no sé, obras, un tanto de humor negro, en donde la gente es capaz de matar a toda la familia para quedarse como heredero único. Y aparte de ello, pues bueno, volverse el heredero universal de esto, ¿no? Y yo insisto, son comedias. Entonces, esta parte resulta fundamental, el poder ubicar. ¿Por qué carambas una persona puede desarrollar ese tipo de sentimientos, ese tipo de ambición, que finalmente terminan causándole daño, ¿no? A diversos sectores sociales. Y en todo caso, ustedes en dónde se ubican, ¿no? ¿Qué tanto son capaces o qué tanto pueden controlar ese deseo de ser rico, de ser famoso, etcétera, tratando de poder equilibrar un proceso de desarrollo, ¿no? De persona. Este, en fin, todo profesionista me parece que lo que aspira es a través de su trabajo poder pues satisfacer sus necesidades económicas y en todo caso, ¿no? Si les gusta mucho lo que hacen, pues a lo mejor llegar a ser famoso y descubrir algo interesante en el ámbito de su conocimiento y de la rama de su desarrollo profesional. Me parece que ese tipo de ambición, perdón, bien dirigida, finalmente es el que debiéramos de perseguir, ¿no? Y tiene que pasar por una ambición, por el conocimiento mismo, es decir, el conocer por conocer, el poder dominar un tipo de conocimiento, finalmente me parece que nos permite un crecimiento en todos los demás ámbitos, de la vida, y esto nos hace personas, digamos que completas, ¿no? En cambio, una persona que solo busca el dinero por el dinero, la riqueza por la riqueza, me parece que van a tener crecimientos, vamos a decir, mucho más superfluos, en donde el crecimiento personal no tiene nada que ver y en donde finalmente la riqueza se convierte en un vacío, en algo que puede hasta hacer que la gente se quede sola, ¿no? Con todo y su riqueza. Entonces, me parece que es un tema que es interesante, ¿no? No es el dinero por el dinero, ni tampoco la crisis por la crisis, porque también la pobreza extrema, cuando no se puede lograr, pues es capaz de generar todos los sentimientos negativos que ustedes se quieren, ¿no? Hoy por ahí leía, escuchaba, ah, que finalmente la riqueza no es mala, ¿no? En realidad, lo que se hace y para qué se hace la riqueza, me parece que es ahí donde se puede criticar este uso de la riqueza. Hasta dónde sería, digamos, algo sabio, ¿no? Para poder tener riqueza, que sería, digamos, un equilibrio sustancial para tener riqueza, ¿no? Imaginen a la gente más rica del mundo, ¿no? Ubiquen a los 100 más ricos del planeta y y el asunto es ¿para qué? ¿No? Y les van a contestar algo, hay estudios acerca de ello, y les van a decir casi todos es que es para hacer más riqueza. No sé si me explico, ¿no? O sea, que el dinero es para hacer más dinero, y ahí está el fin, el objetivo, ¿no? Y entonces uno preguntaría, ¿y para qué?
No sé si me explico, ¿no? Me parece que cuando alguien tiene definido ese para qué, estos procesos de ambición pueden, digamos que, limitarse o controlarse dentro de estos procesos y pensar en el beneficio social me parece que es la mejor fórmula para poder tratar de tener crecimientos más, vamos a decir, pues más armónicos, ¿no? Como especie humana y pensar en la convivencia y en el desarrollo, en el beneficio social, pues impediría los extremos que hoy generan odio, que hoy generan discordia entre los diferentes grupos sociales. En fin, ahí le dejo, sé que no van a participar, entonces que tengan excelente tarde, pásenla a todo dar, sigan disfrutando de su tarde y piensen en las consecuencias económicas. Si les afecta, que espero yo que no, que sigan gozando de salud financiera en su casa, ojalá que sean felices en ese sentido, ¿vale? Ok, pues yo no tengo más que decir, no sé si alguien quiera comentar algo, y si no, ahí nos vemos, ustedes me Profesor, dicen, yo ¿sí? nada más, algo que es un poquito separado. Lo que pasa es que cuando estaba pasando lista se me cerró la computadora, entonces Ajá. no sé si me pudiera poner, Oh, por favor. Hernández, ¿qué? Cruz, por favor. Ah, vi que entraste después, Alejandro, no te preocupes, tienes Ah, por ahí. sí. Gracias, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Algún problema? Nada. Dale, pues hagan entonces sus reportes en su reporte de lectura. Recuerden que lo que voy a evaluar es su opinión respecto a los subtemas, ¿no? No sobre el tema de la crisis económica del 29, en términos generales, sobre eso sí, pero específicamente sobre el asunto de la ambición, ¿no? Entonces está ahí vinculado y recuerden, es su opinión, ¿vale? No quiero que me platiquen otra vez la exposición o opiniones, ¿vale? Profe, si yo uso como introducción el tema, o sea, respecto a algo que yo creo que es importante, hablo sobre él, pero introduzco sobre exactamente a qué me refiero. ¿Qué es lo que estoy refiriéndome? ¿O qué fue lo que hizo que mi opinión tuviera ese sentido? Yo solamente les pediría, miren, es buena onda, consulten qué es una opinión, Baxter. Es más, consulta y si quieres discutimos lo que es una opinión y después analizamos lo que tú consideras que opinas. Ah, ok. ¿Vale? Si te parece, haces ese ejercicio y pues bueno, pues ahí le pensamos y le reflexionamos, ¿no? Si yo me equivoco, pues corrijo, eso sí te lo puedo asegurar. No, Yo no creo que se equivoque. lo único que creo es que sí, o no definen o no saben lo que es opinar, o les hace simplemente práctica, ¿no? Y entonces, pues hacer opiniones de a de veras, ¿vale? Es que cuando yo opino, me cuesta trabajo extenderme a una cuartilla. Mis opiniones son concretas y no creo que sean de tanta. O sea, lo que intento sí es extenderme en lo que yo opino, pero no siempre mi opinión es tan grande. Es como de un pequeño tema que, ¿qué más podría decir? No encuentro más palabras. Hay una condición que tiene que ver con las habilidades que se espera que ustedes tengan, Fernando. Y el asunto es cómo van generando un discurso, ¿no? Un bagaje cultural que te permita argumentar cualquier circunstancia. Finalmente, forma parte de una cultura general que todo mundo debiéramos de tener. Primero como profesionistas, ¿no? Y después ya como un profesional de, pues en este caso de la ingeniería, y que tendrías toda la posibilidad a partir de la cultura que tienes de poder opinar. Y el asunto es que ustedes desarrollen esa habilidad, ¿no? A lo mejor no la tienes, pero el objetivo es que la tengas. Y la parte fundamental de verdad tendría que ver básicamente con el asunto, primero, de conocer sobre el tema. Cuando no hablamos sobre algo es porque no lo conocemos, Axiel, así de sencillo. Así de Sí, simple. Cuando no hablamos, mira, investigar. si a mí me pides que hable sobre computación, puta, en 3 palabras te digo lo que sé de computación y se acabó el pedo.
Perdón, el problema. ¿Vale? Pero no, pues el rollo tiene que ver en el otro contexto. El asunto es con carambas. Ahora, si a mí me piden, si yo estuviera estudiando ingeniería y me piden hablar sobre computación, lo primero que tendría que hacer y sería mi obligación, sería investigar Entonces, para poder nutrir. investigaré más para rellenar más. Pues si usted le llama relleno, pues le respeto su opinión. Esa es una opinión, ¿no? Sí, exactamente. Ahora tendríamos que analizar lo que para usted es relleno y lo que finalmente establece un argumento. Primero tengo que, como dijo, investigar bien qué es una opinión. Lo que sí le digo, perdón, lo que yo sí le digo es que si usted habla para rellenar, a nadie va a convencer y su opinión también va a estar mal, ¿no? Eso es lo único que le digo. ¿Verdad? Sí, pero sí. Ok. De acuerdo, pues yo insisto, ¿alguien más que quiera opinar, comentar, reclamar, criticar? ¿Nada? Ok, pues que pasen muy buena tarde, excelente noche y les pido que le trabajen y trabajen los subtemas, ¿va? Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Y Hasta luego, profe. una pregunta, Ángel, Ángel Eduardo Herrera. Ajá, aquí estoy. Yo insisto, ¿no? Les hace falta ese plus en el rollo. Tú me parece que entiendes el tema, que me parece que leíste y preparaste, pero yo insisto, falta la otra parte, ¿no? ¿Por qué no trabajaron lo de la ambición? No lo sé, parece ser que no quedó claro, pero pues bueno, pues la idea es que lo asuman por ahí, ¿va? Ok, sí. Vale, pues, que estés bien. Sí, profe. ¿Alguien más Igualmente, profe. me quería decir algo? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Pensé que alguno de ustedes quería comentar algo. ¿Nada? Ok, pues que pasen buena tarde. Nos vemos.